Excelente, muy bien. Iniciamos entonces, damas y caballeros, con el tema a discutir durante la presente semana. Habíamos mencionado, estimados, de que el desarrollo de la asignatura iba a ser de manera secuencial, considerando el hecho de que estamos viendo paso a paso, parte por parte, lo que es un protocolo de investigación formalmente hablando, ¿verdad? En términos de lo que es técnicamente su estructura, hemos discutido hasta este punto lo que es planteamiento del problema, lo que es la justificación y los objetivos. Después, en la jornada asincrónica, se explicó a detalle lo que era el marco de referencia y sus tres componentes. Entonces, ahora vamos a desarrollar los diferentes elementos que hacen falta para completar lo que es la estructura del protocolo de investigación. La jornada está programada para realizarse en tres partes, o sea, tres temas, entre comillas, que vamos a ver, porque hay ciertos elementos de los protocolos de investigación que por su naturaleza, complejidad técnica y rigor metodológico requieren ser tratados como puntos aparte o separados, ¿verdad? No pueden mezclarse junto con otros porque su nivel de importancia dentro del documento pues es bastante alto, así que hay que darle todo el tiempo y la discusión requerida para que quede claro el contenido de lo que es cada una de esas partes. Entonces, en esta oportunidad iniciamos la discusión con lo que es la unidad 3, donde vamos a hablar sobre la metodología y técnicas de recolección y procesamiento de datos. Para efectos de poder hacerlo, tenemos que hablar primero de lo que son las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Es el apartado del protocolo de investigación que se debe desarrollar justo después de los objetivos, que es, perdón, después del marco de referencia, porque recordando que después de los objetivos teníamos nuestro marco de referencia, con el cual nos familiarizábamos más con el objeto de estudio, con nuestra investigación y nuestra realidad, y sobre esa base ya definimos otra serie de elementos. El primer elemento a desarrollar después del marco de referencia son las hipótesis. Y estas, al igual que los objetivos, se dividen en dos. Hipótesis general, que es como el apartado global o macro, ¿verdad?, de la investigación, y las hipótesis específicas. Es muy probable que ustedes tengan alguna idea de lo que son hipótesis, tengan alguna noción, algún concepto a priori de lo que es una hipótesis, pero lo vamos a tratar de definir ahora bajo dos enfoques. Número uno, lo que la teoría de todo investigador en términos de su autoría o libros presenta, que en este caso tenemos a Hernández Sampieri, ¿verdad? Como texto guía. Y lo segundo, de qué vamos a entender nosotros como equipo investigador una hipótesis. Porque una cosa es su concepto, ¿verdad? Como tal, pero otra cosa es qué significa para nosotros como agentes activos que estamos investigando un tema particular. En ese sentido, las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Estas indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente, por eso mencionábamos que era importante desarrollar primero el marco de referencia para después crear las hipótesis, ¿verdad? Y estas deben formularse a manera de proposiciones. ¿Qué es lo que queremos decir? Básicamente son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. De hecho, y hasta lo resaltamos acá, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Recordemos que cuando estábamos hablando de nuestro planteamiento del problema, el último apartado que se consideraba era el enunciado. ¿Y qué era el enunciado? Nuestro tema vuelto pregunta. ¿Por qué? Porque bajo la noción de un interrogante, nosotros empezamos a generar todas aquellas acciones de manera concreta enfocadas a dar respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos entender como equipo investigador es que las hipótesis que son respuestas previsionales que nosotros estamos planteando, ¿ya? Son explicaciones tentativas que como equipo investigador formulamos y va a ser nuestro deber probar o refutar. En ese sentido, las hipótesis, como habíamos mencionado, tienen una dimensionalidad. La primera, pues la hipótesis general. Esta se deriva directamente del objetivo general. Como hemos mencionado, el objetivo que es el gran enfoque o marco de resultado que queremos obtener y por lo tanto la hipótesis cuál es la gran conjetura que se pretende validar o refutar
con los resultados de la investigación. En ocasiones han surgido, perdón, ciertas inquietudes en algunas generaciones con las que he trabajado y me dicen, pero Lick, ¿por qué no justo después de formular los objetivos, formulamos las hipótesis si se derivan directamente de ella? Simple, porque la noción relativa a lo que estamos investigando tiene que ver con lo que ya hemos podido revisar de la teoría existente. Es decir, yo pude haber definido un objetivo que a mí me parecía lo más concreto, lo más técnico, lo más correctamente adecuado en su planteamiento, pero resulta que cuando reviso la teoría y me empapo más del fenómeno a nivel de lo que es la investigación, revisando teoría existente, me doy cuenta que el objetivo no está tan correctamente planteado como pensaba. En el caso que usted plantee sus objetivos, revise la teoría y defina sus hipótesis y sean coincidentes, bienvenido, ¿verdad? Porque se puede dar, eso no se niega. Pueden ustedes tener la oportunidad de haber formulado tan correctamente sus objetivos que las hipótesis no requirieron ningún tipo de mejora o cambio a pesar de haber revisado teoría. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado siempre de que hay cosas que pueden mejorar. Entonces, por eso recomendamos que entre objetivos y las hipótesis siempre esté el marco de referencia, ¿verdad? Como para aclarar. Partiendo de ahí, tenemos entonces de que la gran conjetura, que es la hipótesis general, se deriva de nuestro objetivo. Dando seguimiento al ejemplo que hemos venido desarrollando, tenemos que el ejemplo del objetivo general que habíamos definido un par de jornadas atrás era determinar el efecto del cierre de fronteras de Guatemala en la cadena de suministro de frutas y verduras de El Salvador en el periodo comprendido del mes de junio a diciembre del 2023. Ese era nuestro objetivo. Entonces, partiendo del objetivo, ¿cómo volvemos un objetivo una hipótesis? Volviéndolo una afirmación. ¿Cómo? Simplemente mencionamos que el cierre de fronteras de Guatemala afectó, y recalco este término, estoy dando una connotación de valor a lo que el objetivo planteaba en algún momento, ¿verdad? Porque en el objetivo, ¿qué es lo que hago? Buscar algo, determinar el efecto de y todo lo que consigue y lo que conlleva. Con la hipótesis estoy afirmando, y lo pongo entre comillas, afirmando algo que debo probar con la investigación. ¿Y cuál es? Que el cierre de fronteras tuvo algún tipo de resultado o de afectación en la cadena de suministro. Si se percatan, básicamente es el 95% del objetivo, con la única diferencia que le vuelvo una conjetura, una afirmación. Igual, como les he mencionado siempre, si hay dudas, preguntas, por favor me detienen y con gusto la ampliamos, ¿verdad? O si no, pues la podemos hacer al final. Pero si todo está quedando claro, por favor me retroalimentan, ¿verdad? Para efectos de que no haya ningún tipo de seguimiento de un tema que esté quedando como un poco débil, ¿verdad? En la discusión. ¿Estamos bien hasta acá con lo de la hipótesis general? Todo bien, Master. Ok, va, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Entonces, ya una vez teniendo claro el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la prueba o descargo de lo que estamos afirmando con la hipótesis general, ya nos vamos a la parte más operativa, la parte más específica. Y esas son nuestras hipótesis específicas. Estas se derivan directamente de los objetivos específicos y son las que se deben validar o refutar en base a la evidencia obtenida en el proceso de investigación. Es decir, si recuerdan, cuando hablábamos de los objetivos, el objetivo general era como el gran resultado que yo buscaba. Pero para volverlo manejable, para volverlo más manipulable como equipo investigador, lo dividíamos en partes o secciones. Y esos eran nuestros objetivos específicos. El objetivo específico me servía para definir la parte operativa, la parte real de acción que yo voy a tener como equipo investigador en el presente estudio, ¿verdad? Entonces, las hipótesis específicas van a ser aquellas explicaciones tentativas de cada dimensión que yo quiero probar de mi tema de investigación, ¿verdad? Retomando los objetivos específicos, recordarán que el primero era medir el tiempo de desfase en las fronteras y su efecto en los costos de transporte y verdura. El segundo era identificar el nivel de reducción en la cantidad ingresada de frutas y verduras para inferir el efecto en la oferta. Y el tercero era conocer comportamiento de precios de frutas y verduras antes y después para determinar si ha existido cambio en la demanda.
Eso es como los elementos que habíamos mencionado. Recordarles que los objetivos los estructurábamos en base a la vinculación de dos variables, variable independiente, variable dependiente, y siempre había una interacción bilateral, o sea que una tenía que afectarme a otra, ¿verdad? De hecho, aprovecho el comentario para remarcar que hubieron algunos de los avances de los protocolos de investigación que me enviaron que los objetivos carecían de ese apartado. Estaban muy bien planteados en un principio, pero se quedaban cortos porque no definían qué tipo de variable iban a afectar o de qué tipo de efecto podíamos esperar al manipular ese tipo de variable. Y como en su momento se les mencionó, pues todo está en la retroalimentación, ¿verdad? Igual con gusto cualquier situación que deba ser ampliada, pues con gusto la hacemos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo remarco porque si usted plantea correctamente sus objetivos en base a la interacción bilateral de las dos variables, independiente y dependiente, usted fácilmente va a estructurar sus hipótesis. ¿De qué forma? Aquí tenemos un ejemplo. Para el objetivo, medir el tiempo de desfase en la frontera y el efecto en los costos de transporte de frutas y verduras, la hipótesis de trabajo podría ser: el tiempo de desfase en las fronteras incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. Recordar que la hipótesis es una afirmación, una explicación tentativa que yo debo probar. Por lo tanto, le estoy agregando una noción de valor o de criterio o de juicio según mi perspectiva como investigador. ¿Qué estoy determinando? Que el tiempo de desfase incidió en los costos, o sea, algún efecto tuvo. En el segundo, identificar el nivel de reducción en la cantidad ingresada de frutas y verduras para inferir el efecto en la oferta de estos productos. La hipótesis: la reducción de entrada de frutas y verduras provocó, o sea, remarco, ¿verdad? Una acción o un efecto acá, provocó una disminución de las cantidades ofrecidas en el mercado. Si se percatan, no es una traducción literal del objetivo, pero estoy dando una pauta de que en base al objetivo yo planteo una conjetura, ¿ya? Que la reducción de frutas y de entrada de frutas y verduras provocó disminución en las cantidades ofrecidas. Y el último objetivo, que comprende conocer comportamiento de precios de frutas y verduras antes y después del cierre de fronteras, lo traslado a una hipótesis manejando que los cambios en los precios de las frutas y verduras provocó que se redujera la demanda de esos productos. Igual como menciono, aquí estoy agregando criterios o juicios de valor y sobre esa base, pues yo pretendo, ¿verdad? Que haya algún tipo de noción o de explicación cuando yo trate de probar estas hipótesis durante la investigación que esté realizando. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta este punto en la generación de las hipótesis específicas? ¿Preguntas o inquietudes, compañeros? Comprendido, Master. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Igual, hay casos en los que algunos estudios, por su naturaleza, requieren, además de la generación de las hipótesis específicas, que son las hipótesis de trabajo, las hipótesis nulas. Eso básicamente, la hipótesis nula es el opuesto, ¿verdad? Es como hablar de blanco o negro, es el opuesto directo de las hipótesis de trabajo. Una hipótesis nula, generalmente, aunque no todo el tiempo, pero para hacerlo más entendible, una hipótesis nula generalmente incluye un no en su enunciado. En este caso, tenemos los mismos objetivos, las hipótesis, pero transformando las hipótesis nulas. Tenemos, por ejemplo, el tiempo de desfase en las fronteras incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. Si yo quiero volver esta hipótesis de trabajo una hipótesis nula, defino que el tiempo de desfase en las fronteras no incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. Si se percatan es lo contrario, ¿verdad? Aquí yo determino que sí hay incidencia y aquí estoy planteando que no la hay, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque este tipo de hipótesis son las que a mí me dan pauta. O sea, no me voy a extender en las otras porque la noción es básicamente lo mismo, ¿verdad? Presentar las hipótesis de trabajo y después crear sus opuestos inmediatos, sus opuestos directos, ¿verdad? Entonces, las hipótesis nulas son requeridas cuando se realiza una prueba estadística de aceptación o rechazo por medio de técnicas como el H cuadrado, de student, la distribución de Poisson, entre otros.
No sé si al nivel que ustedes están, creo que están en tercer año, ya en alguna medida han visto actividades formativas que tengan que ver con estadística. Esta tiene que ver más que todo, estas técnicas que les estoy mencionando, son las que tienen que ver más que todo el apartado de, con el apartado de la estadística inferencial, es decir, no estamos hablando de estadística descriptiva, ¿verdad? Donde calculamos media, moda, mediana, etcétera. No, aquí estamos hablando ya de una estadística descriptiva donde podemos inferir o proyectar resultados respecto a comportamientos vistos en los sujetos de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Distintas distribuciones de probabilidad donde podríamos verificar en función de la característica que estamos evaluando si la hipótesis a probar es la de trabajo o la nula. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución normal, ¿verdad? Donde tenemos aquí la media y hacia la derecha y a la izquierda diversas distribuciones estándar. Y aquí tenemos una cantidad de datos que si nuestra hipótesis estadística la verificamos y el resultado obtenido cae en este punto, entonces aceptaríamos la hipótesis, la de trabajo. Pero si el resultado cae acá, rechazamos la hipótesis de trabajo y aceptaríamos la hipótesis nula. Lo mismo acá con la distribución de Poisson. ¿Qué característica tiene Poisson? Que no es una curva normal. La normal lleva la mediana al centro y según la kurtosis, ¿verdad? Están las distribuciones hacia ambos lados. La de Poisson no. La de Poisson todo se concentra en un sector y yo defino el nivel de tolerancia hasta donde puedo decir que el dato obtenido, lambda, ¿verdad? Es el que cae dentro del universo que a mí me interesa. Yo podría definir, por ejemplo, que hasta 9 desviaciones estándar yo podría tener un resultado que sea válido y si el resultado me cae acá en 10, automáticamente estoy rechazando la hipótesis de trabajo. En esto no me voy a detener porque realmente no pretendo, ¿verdad?, saturar los contenidos con pruebas estadísticas, pero sí es necesario que usted reconozca que la hipótesis nula se basa sobre el punto de la necesidad de aplicar ese tipo de pruebas y mediante los gráficos y análisis respectivos, su validación, ¿verdad? En el caso puntual de la mayoría, creo que hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de trabajos que se están presentando, vamos a manejarlos hasta acá, hasta las específicas, ¿verdad? Después de que hemos planteado nuestras hipótesis, ¿verdad? Una vez definimos nuestros objetivos, revisamos teoría y planteamos hipótesis, tenemos que hacer algo que se denomina operacionalización de hipótesis. Mucho autor considera que este paso no es necesario. En lo particular, este servidor lo recomienda ampliamente porque aunque les puede quitar un poquito de tiempo, puede ser un poquito demandante, ¿verdad? En cuanto al esfuerzo de realizarla en un primer momento, les va a garantizar un desarrollo fluido de toda la parte que tiene que ver con la fase de trabajo de campo. ¿Por qué? Porque la operacionalización de hipótesis consiste en dar un sentido técnico con rigor metodológico a las hipótesis y a las variables involucradas. Permite determinar qué tan congruentes, ¿verdad?, son las hipótesis en relación a los objetivos definidos previamente. Para lograr lo anterior, es necesario apoyarse en una herramienta llamada matriz de congruencia, que se deriva de esto, ¿verdad?, de lo congruente. O qué tan lógico, ¿verdad?, es el orden de las variables que estoy considerando en mis hipótesis. Aquí pueden ver. La primera hipótesis, derivada directamente de esta, ¿verdad?, que tenemos acá, el tiempo de desfase en las fronteras incidió en los costos de transporte. Solo la traslado acá. El tiempo de desfase en la frontera incidió en los costos de transporte de frutas y verduras. En la siguiente columna, ¿qué es lo que hago? Pongo las variables por separado. Después de que separo las variables, les pongo un concepto. Por eso es que es importante haber revisado la teoría. Yo no puedo hablar de una variable que tenga que probar, que tenga que evaluar, que tenga que medir, si no he revisado la teoría subyacente. ¿Y qué es lo primerito que tenemos que saber? Su concepto o definición. En este caso, tiempo de entrega, tiempo que transcurre desde que se emite la orden de compra pidiendo la mercancía hasta que el proveedor entrega al cliente. El mismo es calculado por lo general en días. Yo sé que en base a este concepto, yo voy a buscar teoría que tenga que ver con tiempos de entrega. Y cuando vaya a la fase de campo, voy a saber qué preguntarle a la gente con la que voy a trabajar. Por ejemplo, después de que tengo definido el concepto, del concepto
determino indicadores, es decir, puntos de medición que me van a servir a mí para efectos de ir generando mis preguntas en mis cuestionarios o entrevistas. Por ejemplo, algunos indicadores: planificación, demora, penalizaciones, trámites aduanales, etcétera. ¿De dónde saco los indicadores? De la misma teoría que revisé de la variable, ¿verdad? Por eso es que es importante que usted esté familiarizado, familiarizada con la teoría del tema de investigación que está desarrollando. ¿Cuáles serían las unidades de observación? O sea, ¿en qué se puede enfocar usted? Bueno, en los contratos de entrega, los procesos aduanales que se están llevando, la estacionalidad, si hay negociaciones con proveedores, entre otros, ¿verdad? Esto es como un pequeño boceto, esto podría ser muchísimo más extenso, ¿verdad? Pero la clave es que les da a ustedes ideas de qué tienen que ir a medir a medida ustedes vayan introduciéndose en la parte práctica de la investigación. Siempre la misma hipótesis. El segundo aspecto, la segunda variable: costos de transporte. ¿Cuál es su concepto? Abarca todos los gastos relacionados con el desplazamiento de bienes, mercancías o personas desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? De la teoría que he revisado en mi marco de referencia. ¿Qué elementos o indicadores considero para los costos de transporte? Combustible, peaje, mantenimiento, salario, seguro, precios de combustibles, fletes, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas que pueden considerarse. ¿Y cuáles serían mis unidades de observación? Precio de referencia de los combustibles, tarifario de peaje, nómina, o sea, la planilla, ¿verdad? De una empresa que se dedica a esto, y la póliza de seguros, que es la que cubre los envíos cuando se hacen este tipo de interacciones internacionales. Pueden ver ustedes que estamos partiendo de algo como muy específico a algo mucho, perdón, de una parte de la hipótesis, dos grandes ejes de trabajo, como un poco generales, y de ahí lo vamos especificando, 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 hasta que llegamos a aquellas unidades de medida que nos van a permitir establecer nuestras preguntas en los instrumentos de investigación. De igual forma para la segunda hipótesis, ¿verdad? Su variable, concepto, indicadores y unidades de observación. Y en el caso de la tercera hipótesis, igual: precio de frutas y verduras, cantidad demandada, sus conceptos, indicadores y unidades de observación y análisis. Aclarar algunos puntos. Primero, los conceptos no tienen que ser exactamente así de rigor sacados de un diccionario o de una teoría, ¿verdad? Pueden formularlos partiendo de lo que se revisa y adaptarlos a la realidad que ustedes están, ¿sí? Otro, cuando se esté hablando de los indicadores, un punto clave que usted debe tener en cuenta es que los indicadores pueden repetirse. Es decir, si usted tiene un indicador de costos, por ejemplo, en el precio de frutas y verduras, puede que ese indicador de costos le sirva también para la cantidad demandada, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso le hemos procurado que no se coincidan, que no se traslapen, porque lo que buscamos es que hayan preguntas específicas de cada variable en nuestros instrumentos de investigación. Pero probablemente, ¿verdad?, en algún tema de los que ustedes están desarrollando, sea necesario que los indicadores se puedan repetir. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, abordar el tema de costos desde la perspectiva de un seguro que desde la perspectiva de un peaje, ¿verdad? Son costos al final, pero son de naturaleza diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado si ustedes consideran repetir o reutilizar indicadores en distintas variables, ¿verdad? No es prohibido, pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Un aspecto que debo destacar, damas y caballeros, es que en el avance que ustedes van a presentar sobre las hipótesis, este instrumento es de rigor que lo presenten, ¿verdad? O sea, sí o sí, este instrumento tiene que ir, que es la matriz de congruencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque en ese sentido nos ordenamos y tenemos ya más claridad de qué vamos a ir a preguntar a la hora que hagamos nuestros instrumentos. Surge la duda, porque como cada tema es particular, cada tema tiene su naturaleza y sus especificaciones, surge la duda. ¿Debemos formular siempre hipótesis en la investigación? Bueno, los autores coinciden en que si el estudio es exploratorio, no se formulan hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el fenómeno. Aclarar que en la mayoría de temas que se han planteado ya hay bastante teoría sobre ellos, por lo cual un estudio de tipo exploratorio no sería muy fácil de poderlo sustentar, ¿verdad? De técnicamente respaldarlo, porque hay mucha teoría sobre lo que se está investigando en prácticamente todos los temas.
Descriptivo. Solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Es decir, yo proyecto que el resultado del manipular X variable va a ser tal cosa. Ahí en un estudio descriptivo sí formulamos hipótesis. Si el alcance del estudio no llega hasta acá, pues no la formulamos, ¿verdad? Correlacional. De rigor hay que formular hipótesis correlacionales. ¿Cuáles son estas? Las de trabajo y las nulas. En un explicativo se deben formular hipótesis causales. ¿Partiendo de qué? De que yo estoy tratando de investigar las razones por las cuales una variable me afecta a otra. No es lo mismo describir que explicar, ¿verdad? Descriptivo es como algo muy así somero, ¿verdad? Algo así muy sucinto, muy resumido, mientras que el explicativo ya entra en detalle extenso. Entonces, en lo que es correlacional y explicativo, sí hay que formular hipótesis de rigor. En los exploratorios no se formula y en el descriptivo solo si queremos pronosticar un hecho o dato. De lo contrario, pues no se hace, ¿verdad? Lo aclaro porque en los siguientes minutos vamos a revisar lo que son los diferentes tipos de estudio, porque en la metodología tenemos que detallarlo. Y ese es uno de los aspectos clave de lo que tenemos que hacer y por eso se presenta de manera separada. Se les comparte un par de videos, perdón, un par de recursos adicionales que son un video de cómo redactar hipótesis y el capítulo 6, ¿verdad? Del libro que tenemos como texto guía. La tarea de investigación que se les deja para este apartado es qué puedo esperar de mi investigación, o sea, lo que son mis hipótesis. Y partiendo del material disponible, se solicita que definan las hipótesis de trabajo de su tema de investigación, la general y 3 específicas. Una vez definidas, preparen la matriz de congruencia respectiva conforme a la estructura que acabamos de ver. Como les mencionaba, además de la página donde van a ir hipótesis general y las específicas, definir el cuadrito de la matriz de congruencia. Aclarar, no se necesita que me presenten todo lo anterior. Lo anterior ya va con observaciones, sugerencias y algunos consejos para mejorar, ¿verdad? Técnicamente la estructura del documento. Y eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes, es dejarlo listo para ir incorporando las otras cosas que vayamos corrigiendo. Por lo tanto, para lo que ustedes me van a entregar va a ser una carátula con la página de las hipótesis general y específica y después las páginas de la matriz de congruencia. ¿Sí? Eso es lo que me van a entregar. Se va a evaluar siempre con una rúbrica y se va a entregar el domingo de la presente semana antes de medianoche. Esta actividad tiene una ponderación del 5% del cómputo 3, ¿verdad? Conforme a lo que habíamos establecido en la programación originalmente hablando cuando iniciamos la asignatura. Hasta este punto, compañeros, ¿hay preguntas o todo está claro? Lick, una duda, ¿cuál es el cuadrito que es el que vamos a presentar? Creo que me lo repite, por favor. ¿Cómo no? Este, el de la matriz de congruencia. Este es donde está la hipótesis, variables, conceptos, indicadores y unidades de observación y análisis. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden. Partiendo de la inquietud que que acaban de plantear, aprovecho a mencionar que lo que es este cuadro de matriz de congruencia, lo ideal es que vaya en un solo cuadro, una sola página. Aquí, por efectos del tamaño de la filmina y porque sé que algunos de ustedes consumen este tipo de material desde sus teléfonos móviles, lo he presentado así separado, pero estos 3 bloques deberían ser uno solo, ¿verdad? O sea, un solo encabezado de esto y los 3 bloques donde van las 3 hipótesis. Hipótesis 1, la 2 y la 3. Es lo ideal, pero si por efectos del formato del documento, el tamaño de letra, etcétera, con lo que ustedes estén realizando los entregables, pues pueden presentarlos separados. Lo ideal es que sea un solo documento, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, respecto siempre al cuadro de la matriz, ¿Sí? lo podríamos hacer en forma, siempre así como lo hemos presentado, pero de forma horizontal, no vertical. O sea, Correcto, correcto. entonces, Este cuadro lo ideal es presentarlo de forma horizontal. ¿Por qué? Porque tanto la hipótesis como los conceptos no es bueno que queden muy apiñados, ¿verdad? Muy, muy juntos, no se ven bien. Entonces necesitan espacio para escribir de manera correcta, ¿verdad? Con suficiente distancia entre una línea y otra para que los conceptos queden entendibles, igual la hipótesis también.
Bueno, entonces sería, ya para hacer el entregable, sería la muy carátula en forma vertical y luego estas cuadros ya sería en forma horizontal, que serían los tres, hipótesis uno, hipótesis 2, hipótesis 3. Sí y no. O sea, recuerden que primero va la carátula. Después, lo que hemos dicho, va la hoja donde va la hipótesis general y las específicas. Es decir, la hojita en Word, ¿verdad? Tamaño carta, vertical, donde van a ir el párrafo de la hipótesis general y los tres párrafos de la hipótesis específica. Después ya va de manera horizontal la matriz de congruencia. ¿Sí? Es decir, carátula primera página, las hipótesis en la segunda y después la matriz de congruencia, independientemente de cuánto se le lleve de espacio, una página o más de una página. No sé si queda clara la indicación. Hoy sí, sí, vamos a entregar lo que es, o sea, las generales, como usted dijo, de las hipótesis del primer cuadro que explicó, y luego ya sería la otra matriz. Ok, excelente, perfecto. Como les mencionaba, 5%, ¿verdad? De ponderación de lo que es este cómputo. Entramos ahora entonces al segundo punto, que es el diseño metodológico, donde si me permiten compartirle mi opinión como investigador, este es uno de los puntos más críticos de todo trabajo de investigación. Usted puede tener un tema soñado, puede tener unos objetivos divinos, puede tener unas hipótesis espectaculares, pero si no justifica técnicamente su investigación, se le cae. Literalmente se le cae. Y vieran qué duro es cuando uno le toca hacer la labor de jurado en defensa de tesis, de tanto de pregrado como de maestría, y a la hora de que se hace la presentación hay unas metodologías que literalmente se las han sacado de la manga de la camisa y no tienen nada que ver con los temas de investigación. Literalmente, damas y caballeros, ha habido que votar, literalmente, votar temas de investigación completos porque la metodología no ha sido bien planteada. Entonces, me enfoco en darles a ustedes el antecedente y darles el nivel de importancia que tiene este apartado, porque va a ser uno de los más altos de ponderación a nivel de lo que son las calificaciones. Ya van a ver cuando veamos la ponderación de este nivel de avance. Pero sí recalco, mis estimados, que el diseño metodológico es medular para que un tema de investigación y su respectivo protocolo sean técnicamente válidos y puedan ser aprobados, ¿verdad? El diseño metodológico comprende estos 5 elementos. Primero, el tipo de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, que si se recuerdan, son estos 4, ¿verdad? Con lo que determinamos si había que hacer o no hipótesis. Pues bueno, vamos a conocer puntualmente qué es cada uno de ellos. Tenemos el segundo apartado, que es el universo y la muestra. El tercero, que son los criterios de inclusión y exclusión. 4, que son las técnicas de recolección de información. Y el último, que es nuestro plan de análisis. Básicamente la noción que todo autor de investigación maneja es de que el diseño metodológico es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere de una investigación y responder al planteamiento. En español, si el plan que usted determina para obtener la información con la que va a probar o refutar un tema de investigación es débil, toda la investigación es débil. Así de simple. Entonces esto se constituye, mis estimados, como en la columna vertebral de lo que técnicamente hablando respalda una investigación. En el caso de los tipos de estudio, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a presentar como lo medular de cada uno. Les invito a que revisen la teoría del libro de Hernández Sampieri, ahí está muchísimo más detallado, pero quiero que tengan una noción clara de que qué es un estudio en función de si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y qué elementos son los propios o particulares de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes sepan dónde ubicar su investigación, porque en alguno de estos 4 lo van a ubicar. Incluso pueden haber hasta combinaciones de estudios, dependiendo de lo que ustedes estén investigando. Por eso necesito que haya claridad, 1, con lo que voy a explicar ahorita, y 2, con la sugerencia que se da de que se revise la teoría del libro. Temas de tipos de estudio exploratorio: temas poco investigados. Lo que mencionaba en su momento, pusimos en alguna oportunidad en clases anteriores el ejemplo de lo que era el efecto del COVID en X aspectos de salud de las personas.
virus nuevo que estaba generando bastantes dificultades en aquel momento, las farmacéuticas corriendo por buscar un tipo de cura, pero era algo que no existía, o sea, por lo tanto era un estudio, en ese entonces era un estudio exploratorio. Son flexibles y amplios porque a medida que usted va avanzando en la investigación, va cambiando de rumbo en sus investigaciones, resultados o conclusiones. Por ejemplo, retomando lo del COVID, en algún momento se decía que en nuestro país el COVID no podía vivir por la temperatura con la que el Salvador se mantenía arriba siempre de 35 o 36 grados. Porque alguien en algún momento mencionó de que el virus para inocular necesitaba estar en ambientes mucho más fríos. Falso, ¿verdad? Eso fue como algo que en algún momento se consideró que era válido, pero la evidencia determinó que no. Por lo tanto, los estudios tuvieron que cambiarse, ser flexibles en sus planteamientos y buscar otras alternativas que no tenían que ver directamente con la temperatura, ¿verdad? Y normalmente, como mencionábamos, son puntos de partida para nuevas investigaciones. Remarcar, todos los temas de investigación revisados no pueden caer en el ámbito exploratorio, porque todos son temas en los que ya se cuenta con mucha teoría ya consolidada, ya estructurada respecto a esos temas. Entonces, se aclara, ¿verdad? Porque un estudio exploratorio tiene que tener por lo menos estos elementos, ¿sí? Sin embargo, pues, ninguno de los temas evaluados hasta el momento comprende una característica de este tipo. Después tenemos los descriptivos. Aquí básicamente describimos los componentes de la realidad. Es decir, le explicamos a nuestros lectores cómo o de qué forma es que se dan las cosas. Describe tendencias de un grupo o población y se define qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectará información. Un ejemplo de estudio descriptivo es el análisis etario que han realizado en las naciones europeas sobre la tendencia que están teniendo a que son sociedades, entre comillas, viejas. Es decir, se ha determinado que del año 2010 para acá, en países como España, Francia, Alemania, Inglaterra, se está dando un nivel de descenso tan grande en las tasas de natalidad que se han vuelto ya un ámbito de política pública. Es decir, ya el gobierno ha tenido que tomar medidas porque la gente no quiere tener hijos, ¿verdad? En España es raro incluso hablar de personas que buscan comprometerse para casarse. Lo que hacen son las uniones libres, a ver si funciona o no funciona, y si no funciona, pues cada quien por su lado, ¿verdad? Pero hablar, por ejemplo, de familias arraigadas en aquel elemento de valores, de procrear hijos, de tener una familia unida, la familia nuclear, etcétera, eso se está perdiendo. Por lo tanto, la media de edad de las personas en las culturas que viven en esos países son arriba de 50 años, ¿verdad? Si usted hace una revisión de los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples aquí en El Salvador, determinará que el grueso de la población, el grueso de los más de 6 millones de personas que vemos acá, oscilan entre los 18 y 30 años de edad. O sea, un rango de edad entre adolescentes o jóvenes y personas adultas, pero adultos jóvenes. Si usted traslada esa data a las sociedades europeas, el dato se dispara. O sea, entre 45 a 60 años. Por ahí es la media de la edad de los grupos más numerosos de personas allá. ¿Por qué? Porque lo que se están haciendo es describiendo tendencias de un grupo o población, ¿verdad? Son las características de este tipo de estudios, muy buenos por cierto en la mayoría de los casos, pero que tienen esa característica que solamente describen, no indican las causas del por qué, no indican las consecuencias de, sino que únicamente describen la realidad, ¿verdad? Y está el correlacional, mide relación estadística entre dos variables, es decir, si la variable 1 se mueve 10%, la variable 2 debe moverse un tanto por ciento, sea más, sea menos, ¿verdad? Asocian variables mediante un patrón predecible, lo que mencionábamos, ¿verdad? Las herramientas estadísticas del chi cuadrado, TD-Student, curva normal, etcétera, y buscan ¿qué cosa? Predecir comportamientos. Un aspecto donde hay muchos estudios de tipo correlacional es en lo que tiene que ver con la teoría de seguros. Las compañías aseguradoras realizan estudios de matemática actuarial donde determinen el nivel de probabilidad de que una persona, por ejemplo, un perfil particular de personas, mujeres del área rural,
de padres divorciados que no tienen trabajo, que están en el sector informal y que no tienen hijos, tienen la probabilidad de fallecer a los, por ejemplo, 50 años. O sea, si se percatan todos los elementos que he detallado, definen un perfil y en función de ese perfil aplican la estadística para determinar qué probabilidad hay de que esa persona muera a X edad. ¿Por qué retomo el término fallecer? Porque la mayoría de seguros dan cobertura sobre la base de ese tipo de eventos. Otros, si medimos, por ejemplo, cosas que me encanta mencionar como ejemplo aquí, ¿verdad? Un estudio correlacional podría ser, como por ejemplo en Estados Unidos, determinar cuál es la probabilidad de que una vivienda de madera de 2 niveles sea completamente destruida por un tornado en el estado de Texas. En el estado de Texas hay una particularidad, que el clima es bien extremo. En verano a casi los 40 grados de temperatura todo el día. En invierno neva. Para el tiempo en el que están las épocas de huracanes, es raro que no haya un huracán que pase por el estado de Texas. Entonces, las compañías aseguradoras, viendo la recurrencia de eventos de esa naturaleza, pues determinan pólizas muy altas para proteger viviendas en esas zonas donde hay tornados. Y por eso es que hay una característica que en Estados Unidos las aseguranzas son carísimas, ¿verdad? Pero si por ejemplo nosotros aquí en nuestro país dijéramos, queremos vender un seguro para proteger viviendas contra tornados aquí en El Salvador, nadie se lo compraría. Aunque lo regalara, nadie se lo compraría. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia de un tornado en nuestro país, que estamos cerca del Ecuador, ¿verdad? Es mentira, pues no se puede dar. Por lo tanto, el aspecto correlacional lo que hace es eso, ¿verdad? Asignar el ámbito de la probabilidad estadística a fenómenos o eventos. Y sobre esa base, predecir, ¿verdad? Comportamientos. Y por último, los explicativos, que son como los que son un poco más extensos en términos de resultados, porque están dirigidos a responder las causas de los eventos. Por ejemplo, descriptivo, la gente, la población mayor de 30 años en España no se quiere casar ni tener hijos. Punto. Eso es descriptivo. El explicativo diría, la gente de 30 años o más en España no se quiere casar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razones. ¿Me explico? Entonces aquí ya el detalle del resultado es muchísimo más amplio, muchísimo más respaldado que en los estudios anteriores. Por eso es que estos estudios son profundos y específicos y normalmente generan nuevos datos, generan nuevos conocimientos y nuevos tipos de relaciones entre variables. Es decir, profundizan tanto, ¿verdad?, en los fenómenos que están investigando, que detectan cosas nuevas que antes no se habían descubierto. Ejemplo, en la década de los 80 se le decía a la mayoría de personas, consuman huevos, es la mejor proteína que hay, es barato, etcétera, etcétera. Allá por finales de los 90, no coman huevos, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera. O sea, y en ambos casos es cierto, pues, es decir, el consumo de huevos, más que todo los huevos de granja, ¿verdad? Los que son cultivados así de manera industrial, tienen la particularidad de que forman parte de la dieta de la gran mayoría de personas de lo que es aquí en el lado del continente americano. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo comer 3 huevos completos que comerse 3 claras de huevo y una yema. ¿Me doy a entender? Entonces, a medida que este tipo de estudios se ha venido dando a lo largo de décadas de observación de resultados, han venido generándose este tipo de cambios. Incluso a partir del 2010 empezaron a generarse en los supermercados en Estados Unidos los famosos huevos proteicos, que son un tipo de huevo que viene ya modificado, ¿verdad?, genéticamente, para que genere mayor concentración de proteína en la clara y no sea tan dañino con su yema. Otros ya prefieren mejor conseguir lo que son las mezclas de las yemas, es decir, huevos ya procesados que han sido separadas, ¿verdad?, yema de clara, y en función de eso venden para efectos de cocina, repostería, etcétera, lo de las yemas, porque no existe repostería sin huevo. Pero por otro lado, para el consumo local, están manejándose elementos que son de la muy clara para consumo, para cocina, etcétera. Incluso por acá estaba viendo un comentario que es correcto, que hay huevos en polvo, o sea, entre comillas, huevos en polvo, ¿verdad? Exactamente, entonces excelente, gracias por el aporte, Vladimir, muy amable. Entonces, eso que estamos poniendo como ejemplo son resultados de este tipo de estudios explicativos.
que tienen largo tiempo de estarse generando estudios sobre un mismo tema, y a medida se va mejorando el acceso a la información, la tecnología y las pruebas de investigación, pues se van creando nuevos conocimientos. ¿Alguna pregunta respecto a los tipos de estudio, compañero? ¿O está claro? Ok, comenta que estamos bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok, William, muy bien, excelente. ¿Quién más? Francisco, ok, va, perfecto, excelente. Muy bien, muchas gracias, estimado. Entonces, como les digo, siempre les invito a que aparte de lo que hemos hablado acá, revisen la teoría, porque siempre es bueno que tengan el otro enfoque, ¿verdad? El enfoque del autor del texto guía que estamos teniendo como referencia. Algunas veces una investigación se caracteriza como exploratoria, descriptiva o correlacional, pero no se sitúa únicamente como tal. Lo que les mencionaba, un estudio puede que en esencia sea exploratorio, pero va a tener elementos descriptivos. O bien un estudio correlacional va a incluir componentes descriptivos, así como los demás alcances. Además, hay que recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria, o sea, queriendo conocer, ¿verdad? Un evento o algo, y luego llegue en base a la información obtenida, a ser correlacional y aún explicativo. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque lo que les indicaba, a excepción del exploratorio, todos los estudios que ustedes están haciendo caen en estos tres, ya sea descriptivo, correlacional, explicativo, o descriptivo, correlacional, descriptivo, explicativo, explicativo, correlacional, explicativo, descriptivo, etcétera. Es decir, en cualquiera de estos tres o en una combinación de ellos van a caer los estudios que ustedes están haciendo. Y lo remarco porque eso es lo que esperaría ver cuando ustedes definan el tipo de estudio en sus metodologías de investigación. Este componente mencionábamos el universo y la muestra. Universo es toda la población que comprende las unidades o informantes de datos, ya sean animados o inanimados, relativos a un problema. En otras palabras, la totalidad del fenómeno investigado o el conjunto de objetos de una investigación estadística. En ese aspecto yo mencionaba en algunas retroalimentaciones de los temas que entregaron ustedes y de los avances de que es necesario definir algunos perfiles. Por ejemplo, hubieron temas que hablaban de los jóvenes, ¿verdad? De X lugar del país. Sí, pero jóvenes es como que yo diga vehículos, pero vehículos hay sedanes, picas, camionetas, camiones, tráiler, equipo pesado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una categoría así tan amplia, resulta bien difícil hacer un trabajo de investigación enfocado, detallado, porque se escapa de las manos por la cantidad de personas que tienen que evaluarse. Distinto es que digan, por ejemplo, jóvenes entre 18 y 20 años del casco urbano de la ciudad tal o de la colonia tal, género masculino o género femenino, etcétera, etcétera. Es decir, a medida que ustedes van generando más especificación en los elementos del trabajo, más fácil va a ser poderlo manipular, ¿verdad? Porque una vez tenemos ya detallado la totalidad de los elementos que vamos a ver, es requerido sacar su muestra. ¿Qué es la muestra? Es el subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. Hay un autor en estadística que tiene una frase muy bonita, que es derivada de un pensador matemático de antaño. Les debo el nombre porque se me escapa, pero la frase es muy impactante. Cuando se toma un curso de estadística que tiene que ver con muestreo, normalmente el primer enfoque de acercamiento que uno de estudiante tiene a lo que es una tipología de muestreos es la frase que dice, para ver el mundo en un grano de arena. Si usted reflexiona un poco sobre esa frase, se estará dando cuenta que en un grano de arena, algo tan pequeñito, algo tan ínfimo, vea como un grano de arena, si usted lo sabe escoger bien, puede darse cuenta cómo está constituido todo el mundo que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque los elementos, ¿verdad?, que estamos considerando deben tener esta característica, ser representativos de ¿qué? De todo mi universo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo manipular encuestas, por ejemplo, para 25,000 personas, ¿verdad?, que pueden residir en un
en una colonia, ¿verdad? En una residencial, etcétera, que hablar de esas 25.200. ¿Por qué? Porque esas 200 tienen los requisitos o elementos que a mí como investigador me interesa que tengan, ¿verdad? Entonces, tanto el costo en términos de esfuerzo, costo financiero, tiempo, desgaste, etcétera, toda la vida es mucho más manejable trabajando con muestras que con universos. Aquí les puedo compartir dos ejemplos de fórmulas estadísticas para calcular tamaños de muestra partiendo de las dos grandes realidades que hay. Número uno, poblaciones finitas. ¿Cuándo una población es finita? Cuando yo sé cuántos elementos tiene ese universo. Si por ejemplo yo quiero trabajar con los jóvenes de 25 a 30 años del casco urbano de San Miguel, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Me voy a la encuesta de bares de propósitos múltiples, verifico la data que está ahí y determino que hay, se me ocurre un dato ahorita, 30.000 jóvenes, ¿verdad? Con esas características. Ok, de los 30.000, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aplicar la fórmula que tienen ahí con todos los componentes, ¿verdad? De lo que es el tamaño de muestra buscado, la población universo, etcétera. Todos los parámetros que están acá. Y una vez ustedes la aplican y la resuelven, les va a dar alrededor de ¿qué? 200, 225, 300 máximo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manipular 30.000 instrumentos de investigación que 300. Y con los 300 ustedes ya pueden hacer inferencia estadística. O sea, ya pueden proyectar resultados que pueden ser aplicables a todo el universo, ¿verdad? La otra realidad es cuando se hace una investigación de una población infinita, ¿verdad? Si por ejemplo queremos mencionar cuántos propietarios de negocios informales hay en el país, partiendo de la noción de que son informales, difícilmente vamos a encontrar data estadística porque no están regulados, no están registrados, no están contabilizados. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de identificar elementos homogéneos o claves de los distintos propietarios de negocios informales y voy a aplicar una fórmula estadística aunque no tenga el número de cuántos hay en el país. Hay un número, claro, pero no está detallado, no está investigado, no está contenido en un medio oficial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para darle rigor técnico a nuestra investigación, aplicamos una fórmula para identificar la muestra de una población infinita. Aclarando, infinito no es porque sea tan inmensa que no se pueda contar, no. ¿Cuándo es infinita? Cuando no sabemos cuántos elementos contiene ese universo, ¿verdad? Por eso es que le dice infinita, es decir, no sabemos cuánto. Aquí tenemos la nomenclatura, ¿verdad? De los elementos que lleva, sustituimos y sobre esa base pues encontramos nuestra muestra. En este caso para población finita, cuando sabemos cuál es el tamaño, ¿verdad?, del universo, y hasta cuando no lo sabemos. Mi recomendación es de que pueden retomar bien una o la otra, porque pueden encontrarse con otras fórmulas en otros libros, en otros textos, en otros tipos de blogs o aspectos informativos. Y es bien, es válido. Pero la sugerencia es aplicar estas, porque son con las que ustedes van a estar más familiarizados, porque son las que hemos visto acá en la clase, ¿verdad? Como les digo, sugerencia. Ya si se sienten más cómodos aplicando otras fórmulas, siempre y cuando estén técnicamente sustentadas y tengan un origen, ¿verdad?, científico, pues es válido y bienvenido. Pero ahí queda en ustedes como equipo investigador, ¿verdad?, cuál fórmula van a utilizar. Después se habla de los criterios de inclusión y exclusión. Hay mucho estudio que esto no lo considera. En lo particular, yo considero imperativo que se mencione porque los criterios de inclusión y exclusión se refieren a los requisitos que deben reunir los diferentes elementos de la muestra para ser incluidos en el estudio. Facilita la identificación de los objetos y sujetos de estudio con los que se va a trabajar en la investigación. Ejemplo, si yo defino una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con trabajo rural, ¿verdad?, con trabajo comunitario, ¿verdad?, en lugares de vulnerabilidad de acceso a los bienes de servicios básicos, etcétera, yo podría poner, por ejemplo, que los criterios de inclusión que yo como investigador necesito en los elementos de mi muestra son que sean miembros de familia mayor de 18 años, que residen en el área urbana o rural, que sean originarios de ese municipio donde estoy haciendo la investigación, indistinto que sea hombre o mujer, disposición a desear colaborar en la entrevista y con conocimiento o experiencia en la organización comunitaria.
Si se percatan, yo podría toparme, por ejemplo, con personas que tienen todos estos aspectos, pero que no tengan idea de qué es organización comunitaria. No me sirve ese tipo de perfil para la investigación que estoy haciendo. ¿Ya? Otro aspecto, así como necesito elementos para incluirlos en mi muestra, también debo buscar aspectos para excluirlos. ¿Por qué? Porque no todos los elementos de la muestra me resultan útiles para mi investigación. Ejemplo, residentes extranjeros. ¿Por qué los estoy excluyendo? Porque me interesa que sean personas que hayan nacido y crecido en esta zona, para efectos de identificar aquellas carencias de acceso a servicios básicos. Un residente extranjero, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Nació ahí, pero creció en otro lado, entonces su realidad es diferente. O vivió en el extranjero en mucho tiempo y regresó y ya está asentado viviendo en este lugar, pero no pasó las carencias que los otros. Por lo tanto, residentes extranjeros no me son viables. Otro, residentes nacionales con menos de 5 años de vivir en la zona. ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo investigar en base al ejemplo que estoy poniendo era el acceso a los servicios básicos durante 10 años o más de residir en la zona. Entonces, personas que tenían 5 años o menos no me servían para la investigación porque no habían vivido todas las carencias que el resto de personas la habían hecho. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión, ¿quién los define? Ustedes como investigadores. Ustedes como equipo de investigación determinan si resulta viable que las personas con las que van a trabajar, por ejemplo, estudiantes de 5.º año de administración de empresas, punto. No es lo mismo decir estudiantes de 1.er año de contaduría pública. Ambos son estudiantes, pero tienen un perfil diferente. Unos son de administración, otros son de conta. Unos están ya por salir y otros son de nuevo ingreso. ¿Me doy a entender? Entonces, esos elementos son importantes para que ustedes sepan a dónde enfocar sus esfuerzos y qué elementos deben incluir en sus muestras a la hora de levantar la información de campo. En las técnicas de recolección, esto pues no me detendré mucho porque sé que son elementos que ustedes ya conocen y de hecho, si revisan la plataforma, en el aula virtual les he compartido un archivo en Word donde hay varios ejemplos de este tipo de instrumentos. El primero de ellos, que es como el básico, el estándar, que nunca debe faltar en una investigación, es el cuestionario. Que básicamente lo que se hace es una serie de preguntas, ¿verdad? En base a una indicación que usted como investigador da para que pueda obtenerse información de los sujetos consultados. Aunque a menudo están diseñadas para poder realizar un análisis estadístico de la respuesta, no siempre es así. ¿A qué nos referimos? Los cuestionarios se caracterizan porque usted genera una pregunta de la cual usted puede brindar opciones de respuesta. Cuando ese tipo de opciones se generan, la persona encuestada únicamente la selecciona y se acabó. Eso es bueno porque le facilita a usted la tabulación. Por ejemplo, ahora en estos tiempos todo se hace a través de Google Form, ¿verdad? Usted mete las preguntas en Google Form, determina las opciones de respuesta, la gente a la que usted le envía el enlace le responde y de forma automática le genera gráficos, le genera seguimientos, tendencias, etcétera. O sea, eso es espectacular. Para el tiempo en el que este servidor aprendió esto, todo se hacía a pie literalmente, ¿verdad? A lo mucho pues apoyarse en Excel, ¿verdad? Para que se pudieran hacer los gráficos y todas las pruebas de hipótesis, pero hoy por hoy los Google Form y otras herramientas como SurveyMonkey, por ejemplo, que también tiene que ver con la creación de formularios electrónicos, son bastante útiles, bastante prácticas, y ya ni se diga pues el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Para efectos de identificar patrones, definir comportamientos, etc. Entonces, la sugerencia que se da, mis estimados, en este caso es de que los cuestionarios procuren en la medida de lo posible que tengan siempre las opciones de respuesta para que se les facilite la tabulación y en función de eso ustedes presenten la evidencia, ¿verdad?, de lo obtenido en campo. La otra alternativa es la entrevista. Esta básicamente es una guía de preguntas abiertas donde usted tiene interacción cara a cara con la persona que está interactuando, ¿verdad? Y la clave es de que la pregunta únicamente guía lo que usted quiere saber de la persona. Por el hecho de que usted no da opciones de respuesta, le permite que la persona con la que usted interactúa se extienda dando toda la información que pueda, todo lo que esa persona quiera hablar. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque en una encuesta usted no va a obtener la información que está obteniendo en una entrevista, ¿verdad? Más de índole cualitativo, percepciones, intereses, etc. Y segundo,
La característica es de que la interacción debe ser siempre cara a cara. Yo no puedo decirle a una persona, bueno, le voy a mandar por WhatsApp un formulario de entrevista y me lo llena. No, eso no se puede hacer. Si usted va a entrevistar a alguien y no va a hacerlo de manera física, genere una videollamada. Haga una interacción cara a cara, vea a la persona, porque lo interesante de la interacción con la entrevista es que usted, además de lo que escucha, usted ve. Y muchas veces para entender a una persona, no escucha lo que le diga, vea lo que hace. Porque hay gente que le puede decir a usted una cosa y desde la perspectiva de su lenguaje corporal diciéndole algo totalmente contrario. Entonces, sugerencia, si ustedes van a generar entrevistas y van a interactuar con personas clave de la investigación que van a hacer, uno, háganlo de manera física, si están en las condiciones de hacerlo, o dos, si no lo pueden hacer, generen una videollamada e interactúen con las cámaras encendidas, ¿verdad? Todo eso es importante para saber distinguir un cuestionario de una entrevista, porque la entrevista, el elemento humano está más presente, ¿verdad? La interacción, intercomunicación, etcétera. Entonces, es un instrumento técnico que adopta prácticamente la forma de un diálogo coloquial. ¿Me doy a entender? Entonces, es sí o sí necesario que usted interactúe con la persona, física o virtualmente, pero debe interactuar. Guía de observación. Hay ocasiones cuando se hacen visitas de campo a los lugares donde se están haciendo las investigaciones. Uno no necesita ni pasar encuestas, ni tener entrevistas con nadie. Simplemente pararse en un punto y ver lo que está sucediendo. Ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones de desempeño del personal de pista en los restaurantes. Los supervisores no se acercan a un comensal a preguntarle, mire cómo la han atendido, mire, está buena la comida, mire qué opina de otra cosa. No, porque saben que esa no es su labor. Ellos llegan únicamente a ponerse de pie en un sector estratégico de la pista y evalúan visualmente todo, como el colaborador aborda a la gente cuando llega, cómo le ofrece sentarse, si le ofrece una bebida de cortesía, cómo toma el pedido, cómo le sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, este instrumento, la guía de observación, permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio que conduce a la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. Lo que mencionaba, si yo quiero saber el nivel de interacción, perdón, yo quiero visualizar el nivel de interacción de un colaborador mesero, por ejemplo, con un cliente, yo lo voy a hacer para algo. Quiero medir el desempeño del personal nuevo, por ejemplo. ¿Cuándo se considera un personal nuevo? Menor de 30 días. Yo hago una evaluación en silencio, observando de cómo el recurso nuevo, de reciente ingreso, atiende a la persona, recibe sus pedidos, etc. Y eso lo contrasto con lo que el manual de organización y puestos me pide, ¿verdad? O sea, yo la guía de observación la estructura en base a lo que ¿qué necesito medir? Ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en acercarse a un cliente? ¿Cuánto tiempo tarda en tomar un pedido? ¿De qué forma le entrega los platos en la mesa? ¿Sirve con la mano derecha? ¿Sirve con la mano izquierda? ¿Lo atiende con una sonrisa? Etcétera. Todos esos puntos que les he mencionado vendrían a ser los aspectos que a mí como investigador me interesan y son los que voy a colocar en mi guía de observación, ¿verdad? Como les digo, ahí en el formato de Word que les compartí, aparece un pequeño bosquejo después de la entrevista y de la encuesta, una guía de observación para que vean cómo se estructura, más o menos de una manera muy sencilla, pero es importante tomarla en cuenta por si la investigación en la que ustedes van a recopilar información va a requerir que estén físicamente en algún lugar, ¿verdad? Para que tengan ese orden del levantamiento de información. Están también los focus group, que esto más que todo se hace para efectos de promociones, elementos de marketing, cosas por el estilo, que básicamente reúne un pequeño grupo de personas para responder preguntas en un entorno moderado. O sea, hay un mediador que dirige, ¿verdad?, el desarrollo de la reunión, genera las preguntas con las que se generan los debates, recibe la retroalimentación de parte de los asistentes, toma nota de aquellos elementos que hay que corregir, mejorar, o aspectos que puedan ser de valor agregado para la propuesta que están haciendo, etc. El grupo se elige según rasgos demográficos predefinidos y las preguntas se elaboran con el objetivo de arrojar luz sobre un tema de interés.
Por ejemplo, ¿qué tan conforme se sentiría usted si la cadena de restaurantes Wendy's, por ejemplo, pusiera un nuevo platillo, una hamburguesa que lleve en vez del queso cheddar o el queso provolone, que lleve queso con loroco, por ejemplo? Ese sería un ejemplo de un focus group. Usted selecciona personas que son clientes típicos de una cadena de restaurantes de esa naturaleza y les propone ese tipo de preguntas, les muestra un prototipo, les da un tipo de degustación, etcétera. Y sobre esa base, pues usted puede perfectamente definir si es conveniente o no implementarlo. Otro, donde se da mucho el apartado de la focus group con las emisiones de películas. Un ejemplo que yo conocí muy de cerca fue cuando se estrenó El Rey León, pero la película Rey León de Disney de 1995, la versión animada. Una de las escenas como más recordadas de la película es cuando el padre del protagonista, Mufasa, lo salva de una estampida de ñus, de unos como semovientes que estaban haciendo un recorrido por un acantilado. Pues resulta que en las primeras versiones de la película, la forma en la que fallecía el papá del protagonista era mucho más dura, mucho más cruel que la que se vio en la versión final. ¿Y eso cómo se determinó? Mediante un focus group. Reunieron niños de ciertas edades y a sus padres, presentaron la escena de la película y hubieron niños que se traumaron, literalmente se traumaron de ver algo así en una caricatura. Entonces, ¿qué le tocó a Disney? En función de esa retroalimentación, cambiar las particularidades de esa escena. Sí, es muy conmovedora, no lo niego, porque hay personas que la han visto desde hace 30 años y todavía la recuerdan, pero nada que ver con las versiones que les menciono que en los focus group se presentó, que era mucho más drástica, mucho más severa. Entonces, para ese tipo de situaciones, damas y caballeros, es que sirven los focus group. El quinto componente de la metodología es el plan de análisis. Aquí básicamente lo que hacemos es explicar cómo se procesan los datos recopilados y de qué forma los vamos a presentar. No es más, damas y caballeros, que un resumen de cómo ustedes como equipo de investigaciones van a procesar los datos y presentarlos. En esta filmina, entre comillas, se coloca un texto copiado directamente de un trabajo de investigación que este servidor realizó en su maestría en métodos de investigación. Y básicamente lo que explico, ¿verdad?, al lector es que primero vamos a sistematizar la información con la obtenida en la entrevista a profundidad. Para el análisis de categoría vamos a hacer cuadros y esquemas analíticos que permitirán hacer un análisis profundo y crítico de los resultados. Y para simplificar el trabajo se hará uso del software WebQDA. Este es básicamente para trabajar datos cualitativos, ¿verdad?, que tiene que ver con opiniones, categorías, etc. En segundo lugar, se procederá a tabular la encuesta cuantitativa. Si se percatan, lo primero era cualitativo y lo segundo cuantitativo. Y para tal propósito utilizaremos cuadros y gráficos. Dado que la encuesta es tipo cuantitativa, tipo Likert, o sea, donde determinamos gradualidad, ¿verdad?, están de acuerdo, no de acuerdo, indiferente, etc. Se va a usar el software PSPP para procesar la información y hacer las respectivas pruebas de hipótesis. En español, como les digo, se traslada a texto cómo ustedes explicarían que van a presentar y analizar la información. Así de sencillo. En resumen, un plan de análisis cualitativo, comprende un análisis de categoría y uso de herramientas informáticas. En las categorías determinamos codificaciones y cuadros de esquemas analíticos. ¿Qué herramientas informáticas se utilizan? Normalmente WebQDA y Microsoft Word para resumir los resultados del software. En los cuantitativos analizamos variables y también utilizamos herramientas informáticas. En el análisis de variables, ¿qué hacemos? Crear índices, o sea, unidades de medición o KPIs, y generamos obviamente pues gráficos y tablas de contingencia. Herramientas informáticas, hay mucha más variedad. Tenemos el Power BI, ¿verdad?, que es como el hermano mayor de Excel, muchísimo más potente en la generación de información y transformación de la misma. SPSS, RStudio, etc. Es decir, herramientas informáticas van a haber tantas como ustedes tengan acceso o estén familiarizados. Pero la característica es que el plan de análisis cuantitativo difiere de cualitativo en qué hacemos y cómo lo explicamos, ¿verdad?, en base a lo que estamos queriendo presentarle al lector. En el caso de este avance,
que vamos a ponerlo prácticamente integrado al que acabamos de hablar de las hipótesis, se comparte un video de los tipos de estudios de investigación y hablamos del capítulo 5, ¿verdad? Donde se habla de los diferentes tipos de estudios en el libro texto guía que tenemos. El entregable solicitado es cómo haré mi investigación, y es que partiendo de lo discutido en clase y el material disponible, en los grupos ya establecidos, estructuren el diseño metodológico de la investigación que están realizando. El diseño metodológico comprende los 6 componentes que hemos hablado, ¿verdad? Y en función del estudio que ustedes determinen, así van a hacer su plan de análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo. Se va a evaluar siempre con una rúbrica, y aquí quiero detallar algo, estimados. Este apartado vale el 15% del cómputo 3. Recuerden que el cómputo está contemplado en un 25% de ponderación. El apartado de hipótesis vale un 5%. La metodología vale el 15%, es decir, esto vale el 60% de lo que a ustedes se les va a evaluar en este cómputo. En este caso no vamos a tener exámenes parciales, ¿verdad? Porque la evaluación de la teoría solo comprendía cómputo 1 y 2, ya lo cumplimos. Ahora lo que nos toca es full labor práctica de campo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a evaluar 15% la metodología y la investigación. Cerramos la plática de ahora con los elementos finales. Si bien es cierto, estos elementos son componentes que van por separado, se presenta de esta manera porque, si bien es cierto, hay que tener el cuidado de cumplir con los requisitos que se solicitan, lo medular, como se ha mencionado, partía tanto de la metodología de la investigación como de las hipótesis, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Cuáles son los elementos finales de un protocolo de investigación? Bueno, cronograma de actividades, su presupuesto, referencias bibliográficas y anexos. Cronograma de actividades. Además, estos elementos en alguna medida tengo entendido que ustedes ya tienen alguna idea, algún conocimiento de lo que son, por lo cual no vamos a extendernos demasiado en cada uno de ellos. ¿Qué es el cronograma? Básicamente es una herramienta que se utiliza para la planificación y control de la gestión de proyectos. Este recurso establece los tiempos ideales esperados para realizar cada tarea, evitando demoras y favoreciendo que las actividades se ejecuten con la consistencia necesaria. Permite la presentación gráfica de actividades a realizar durante la investigación y los tiempos estimados. Es una excelente herramienta para seguimiento y control de las actividades propuestas. Y aquí les presento un modelo. Esto siempre se recomienda, mis estimados, que se presente de forma horizontal y que se haga de tal manera que en una sola hoja pueda caber todo lo que van a plantear ustedes de actividades del protocolo de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos desde la definición del tema hasta la exposición y defensa del proyecto de investigación. Si se percatan, aquí están todos los elementos que se dieron previamente: recolección de datos, procesamiento, los capítulos del protocolo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo distribuimos en meses y el mes lo dividimos en semanas. Sé que hay meses que tienen 5, pero la idea es que los meses dan únicamente una idea de cada cuánto tiempo va a dedicar usted a cada una de las actividades. Por ejemplo, en el mes 1, la semana 1, solo es para definir el tema. Mes 1, semana 2, 3, 4, y el mes 2, desde la 1 hasta la 4, recolección de datos y recopilación de la información. En el mes 3, de la semana 1 a la 4, procesamiento y presentación. Y así, esto les va a servir a ustedes como una guía, como un mapa, ¿verdad? De cuánto tiempo van a dedicar a cada una de las etapas de la investigación. Cada trabajo es diferente, cada proyecto es diferente, cada tema es diferente, ¿sí? La característica es que la recomendación que se da es de que el cronograma de actividades se circunscriba al tiempo de desarrollo de la materia. En este caso sería 5 semanas. Partiendo de la semana que iniciamos, ¿verdad? Allá en marzo, hasta la semana que estaríamos terminando en este mes de abril. Entonces, la sugerencia es 5 semanas de trabajo, ¿verdad? Para lo que es la investigación. Igual, como les digo, si tienen alguna duda o inquietud, pues con gusto la abordamos, ¿verdad? Si necesitan alguna ampliación o algo, pues con gusto la podemos desarrollar. El octavo punto es el presupuesto.
Esto no es más que el detalle de los costos para el desarrollo de la investigación. Obviamente parte de la premisa de estimaciones para los principales rubros que se espera que el equipo investigador incurra para desarrollar las actividades establecidas en el cronograma. Por eso hacemos primero el cronograma y después el presupuesto. En función de lo que yo voy a hacer, así determino cuánto voy a gastar, ¿verdad? O estimo, ¿verdad?, cuánto voy a gastar para desarrollar todo el trabajo que tengo proyectado. Aquí les comparto un pequeño modelo, ¿verdad?, donde se detallan los recursos, cantidades, costo unitario y costo total. Hay otros formatos, hay otras formas de presentar, ¿verdad?, otros esquemas de presentar presupuestos, pero siempre he sido partidario, la experiencia me ha enseñado que siempre hay que ser partidario de lo que es lo más fácil de entender, lo más sencillo de comprender. Entonces, este formato es uno de los más completos que en algún momento he podido presentar, y al mismo tiempo no ha habido lector de trabajos de investigación que yo haya hecho que no lo haya entendido, aunque no tenga ni idea de lo que es un presupuesto, ¿verdad? Entonces, como les digo, no olvidemos que estamos escribiendo para gente que no sabe, así que tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Ese es otro punto también que retomo ahorita, ya que estoy mencionando ese apartado, en el sentido de que hay unos muy buenos trabajos, a excepción de 2 o 3 que son excelentes trabajos. Hay otros que son muy buenos, pero tienen la particularidad de que se han apoyado con el uso de inteligencia artificial. No es malo, pero el inconveniente, ¿cuál es? De que la redacción se nota evidentemente que no es una redacción típica, propia, no es una redacción de autoría de uno como miembro del equipo investigador. Entonces la sugerencia es, la información no es que esté mal, sino que tiene que ser presentada como redacción de su propia autoría, ¿verdad? Eso sí es importante porque hubieron varios grupos, bastantes de hecho, a los que les realicé esa observación. Entonces retroalimento acá delante de todos para que cada quien pues verifique, ¿verdad?, en términos de su entregable, la retroalimentación que se le dio y esa sugerencia en particular, de que hagan las cosas en redacción de su autoría, ¿verdad? Las referencias bibliográficas es el listado completo de todos los materiales empleados para realizar el trabajo y aparece siempre al final del documento y ordenada alfabéticamente. Se aclara que incluye toda la documentación que se ha revisado sin excepción, es decir, libros, textos, tesis, sitios web, revistas, periódicos, blog, etc. Es decir, tenemos, damas y caballeros, que citar toda aquella fuente de referencia que hayamos utilizado. Obviamente, no vamos a poner aquí, por ejemplo, Wikipedia. No, eso no. No es formal, ¿verdad? Rincón del Vago, no. Buenastareas.com, no. O sea, hay que irnos a sitios oficiales. Hay que irnos... Sí, es verdad, o sea, lo menciono porque sí. Vieran qué complicado es revisar protocolos de investigación donde citan el Rincón del Vago. Dios santo, o sea, no es que esté malo, pues, pero no es un sitio oficial donde se pueda citar una información. Por eso es que se recomienda, como siempre, el punto de partida, libros. Textos, puede que no sea un libro, pero sí una separata, una guía, una investigación, un artículo, una publicación, etc. Tesis, sitio web, revistas como la Forbes, Fortune, etc. O sea, revistas formales, periódicos, ¿verdad?, las versiones digitales de la prensa, del diario, etc. Blogs, en algunos casos de algunas personas que sean autoridad, por ejemplo, en materia de inversiones, el blog que tiene Warren Buffett, por ejemplo, ¿verdad? El blog que tiene Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Son personas que son muy respetadas en cuanto a su opinión y sobre esa base pues pueden tomarse, ¿verdad?, algunas opiniones de algunos blogs que ellos pueden tener. La recomendación que se da es de que se separe la bibliografía en base al tipo de documento revisado. Por ejemplo, primero se citan los libros, 1, 2, 3, los que sean, ¿verdad? Después sitio web, después revistas, después blogs, después tesis, etcétera. O sea, hay que poner como un apartadito donde diga libros, tal. Sitio web, 1, 2, 3, 4. Artículos científicos, 1, 2, 3, 4, y así. Un pequeño ejemplo de cómo está citada una referencia conforme a este requerimiento es esto. Referencias bibliográficas físicas, o sea, libros en físico, papel y cartón que se revisaron para realizar una investigación.
el libro de Besley, de Briley, Gitman, Mishkin, Ochoa, etc. Todo tiene que ver con el ámbito de finanzas. También se pueden citar referencias bibliográficas digitales, es decir, libros, pero en digital. Tenemos el de Eun Resnick, ¿verdad?, que tiene que ver con Administración Financiera Internacional, un documento de la Superintendencia del Sistema Financiero, etcétera, etcétera. ¿Qué característica hay que poner acá, mis estimados? Citar la fecha en la que fue recibido o revisado, ¿verdad? Por eso es que mencionábamos, la referencia bibliográfica digital, se pone el sitio web, ¿verdad? Y la fecha en la que fue citada, consultada o revisada. Esa es la característica de la referencia bibliográfica digital. En el caso de la física no, porque sabemos que el libro es el libro, pues, ¿verdad? Conforme a su edición y hasta ahí. En la digital no, hay que tener este cuidado, ¿verdad? Poner la fecha en la que ha sido revisada o cuando fue citada por ustedes como equipo investigador. Cerramos con el apartado de anexos, donde colocamos los instrumentos, fotografías, detalles de sujetos clave, entre otras cosas. Por ejemplo, instrumentos. Aquí yo pongo captura de pantalla de los instrumentos que se utilizaron en la investigación que realicé en mi maestría en finanzas. Aquí puse el cuestionario dirigido a empresarios y entrevista dirigida a funcionarios de organismos cooperantes. Una era una encuesta, otra era una entrevista. ¿Qué característica tenía? Que las colocaba completas para que el lector viera qué tipo de instrumento pasé. No coloqué la tabulación era parte, ¿verdad?, de la metodología. Lo que coloqué en el anexo, ¿qué fue? El instrumento como tal íntegro, ¿verdad? Así como se lo pasé a las personas que entrevisté y encuesté en su momento. La recomendación es de que ustedes hagan lo mismo. Como ustedes deben crear sus instrumentos, la idea es de que en el anexo tengan que también colocar ustedes físicamente los instrumentos. Cuando hablo de físicamente es que lo incorporen, ¿verdad?, al documento y después lo pasen a PDF. No es que lo vayan a colocar de otra manera, sino que vaya al documento tal y como ustedes lo presentaron a las personas que entrevistaron o encuestaron. Fotografías, esto es imperativo colocarlo. Si no van a ir a la labor de campo, por lo menos tengo que entender que han habido reuniones entre ustedes como equipo. Hay que hacer captura de pantalla de esas reuniones. Cuando se esté hablando de las entrevistas, hay que hacer captura de pantalla de la entrevista que estén realizando, ¿verdad? Como no creo que se vaya a hacer labor de campo, donde vayan a levantar información, sí pongan las capturas de pantalla cuando se programen interactuar con una persona de manera virtual, ¿verdad? Todo eso va a ser evidencia para respaldar el esfuerzo que técnicamente están haciendo ustedes. Y en algunos casos se colocarían detalles de sujetos clave. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que estoy compartiendo, yo tenía la necesidad de definir la visita a ciertas entidades y organismos cooperantes y necesitaba hablar con una persona de ese lugar. Entonces, en el caso de la CONAMIPE, por ejemplo, ¿verdad?, yo necesitaba hablar con la persona que estaba siendo responsable del CDMIPE en Adel Morazán. ¿Y cuál era el cargo? El director. ¿Cuál era su nombre? No lo sé, pero yo sé que tenía que hablar con el director del CDMIPE para que esa persona me pudiera dar información de lo que yo quería buscar. Me iba a una entidad financiera que requería financiamiento para efectos de apoyar a los microempresarios. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito, AMC. ¿Con quién me tenía que reunir? Con el gerente general. No con otro, sino que con él, ¿verdad? Porque él era el perfil de la gente que yo necesitaba hablar. Banco City, el que si recordarán es el que ahora es Banco Cucatlán, porque antes era Citigroup, ahora es Cucatlán, sucursal Gotera. ¿Con quién tenía que hablar? Jefe de agencia. Y así. Esto era por el tipo de investigación que estaba haciendo. Probablemente la de ustedes no se requiera, o probablemente sí. Va a depender, como les digo, del tipo de tema y qué sujetos clave deben definir ustedes para la obtención de la información. Les comparto el ejemplo pues porque sé que les puede servir, pero probablemente van a haber temas que no van a requerir esto. Se les comparte aquí sí 2 videos de cómo hacer un cronograma, ¿verdad?, para que lo puedan revisar. Y la última parte del entregable, como les mencionaba, van a ser todas las partes integradas en un solo, es decir, una sola carátula para las 3 cosas que se han pedido. Es la culminación del protocolo. ¿Qué es lo que se les pide? Que estructuren los componentes finales del protocolo de investigación que están desarrollando. Al igual que los anteriores, se va a entregar, aquí por favor corrijamos, es domingo, ¿verdad? No es el sábado, es domingo de la semana 4 a la medianoche. Se va a evaluar también mediante rúbrica
y este tiene una ponderación del 5%. Es decir, hipótesis 5%, metodología de la investigación 15%, hacemos el 20%. Y por último, los elementos finales, el último 5% para hacer el 25% del cómputo. En este caso no van a haber exámenes parciales, sino que únicamente el entregable. Por eso se les invita, se les recomienda que le pongan interés y empeño más del que ya le han puesto a los primeros avances, porque aquí no va a haber un examen parcial que pueda apoyarles en generar una nota adicional al entregable, sino que la nota que tengan es la que les va a quedar en función de lo que ustedes presenten como avance. ¿Alguna inquietud o pregunta, compañeros? Queda abierto el espacio. Ok, veamos, por acá hay una interacción. Ok, Nelson, defensa. Eso lo vamos a platicar, Nelson, en la última clase que tengamos el día lunes de la próxima semana. La próxima clase, el día lunes, vamos a dar ya los elementos de cómo deben presentar formalmente el protocolo de investigación y se van a dar los lineamientos para las exposiciones y defensas. No sé si le aclaro la inquietud, Nelson. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Podemos plantearla ahorita. Todavía tenemos la grabación activada para que pueda quedar en el video para futuras consultas. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Máster, todo sería en un mismo PDF, ¿verdad? Todo un solo Sí, entregable. por favor, en un solo PDF. Lo que yo voy a hacer es calificar por separado cada componente e ingresar las notas para generar después un solo valor, porque en el sistema voy a ingresar 25% de lo que es el cómputo. Sí, comprendido. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud o duda, compañeros? O si ha quedado claro, por favor me retroalimentan para ya ir dando por cerrada la jornada de ahora. Al momento todo claro, Lick. Excelente, muy bien. Gracias, Nelson. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias, William. Muy bien, ¿alguien más? Ángela Nayeli, perfecto, muchas gracias. Bien, Nelson, Carla, Nelson, va, ok, excelente, perfecto. Entonces, damas y caballeros, de esta forma damos por finalizada la presente jornada. Voy a finalizar la grabación para que después quede habilitado y el día de mañana les comparta el enlace para que lo puedan revisar.